Bien, vamos a ir a la lectura de la palabra de nuestro Señor en su santo nombre. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos infinitas gracias por esta oportunidad preciosa de sentarnos a su mesa para gustar los manjares que derivan de su palabra. Como siempre, Señor, aquí estamos. Queremos ser como una esponjita que absorbe la mayor cantidad de agua, en este caso el agua viva de su palabra, de tal manera que ella nutra cada arista de nuestra vida, especialmente nuestro ser interior. Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias también por la Iglesia de los Niños, los profesoras, nuestros hermanos en servicio, a quienes rogamos su bendición en todo lo que hagamos y emprendamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. En primer lugar, hermanos, darle muchísimas gracias al Señor por la oportunidad que me concede de predicar su eterna, preciosa y extraordinaria palabra. Es una bendición tan especial para mi vida que de pronto me falta tiempo, hermanos, y no es que derroche el tiempo, sino que trato de ocuparlo de la mejor manera para seguir ahondando en estas verdades tan gloriosas de la palabra del Señor. Y mientras preparo la enseñanza, el Señor alimenta mi vida, mi ser, y de pronto estoy en una frase, en un verso, y no puedo avanzar, porque la palabra del Señor es tan preciosa, es tan extraordinaria. En esta oportunidad he leído 6 versos de la Escritura, pero le anticipo que voy a llegar solamente hasta el versículo 3, ya que hay tanto en la palabra del Señor de estos eventos escatológicos que después que hemos terminado todo el tema de la tribulación y de la gran tribulación, el libro de Apocalipsis vuelve a la cronología y se ordenan, ¿no es cierto?, los eventos de manera secuencial de aquí en adelante, y ya estamos para terminar. Sin embargo, esta parte
para finalizar el libro de Apocalipsis es tan importante que he pensado que tenemos que darnos tiempo. Podría terminarlo, no sé, en unos 3, 4 o 5 reuniones, pero hay tantas verdades preciosas y especialmente donde la iglesia del Señor tendrá protagonismo, que vamos a ir decantando un poquito el texto bíblico para aprender de lo que también nos aguarda como iglesia del Señor. Y qué bueno que terminamos todo el tema de la tribulación para desde ahora en adelante ir a lo que se denomina el reino de Dios. El reino de Dios. Y eso estará desde el capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Luego vamos a tener el juicio del gran trono blanco, que es desde el capítulo 20, el mismo capítulo 20, desde el versículo 11 al 15, un juicio terrible para todas aquellas personas que no son salvas. Luego tendremos en el capítulo 21, el versículo 1, la destrucción de la tierra. Pregunta, ¿usted cree en el calentamiento global? Bueno, en Apocalipsis 21:1, ahí habrá calentamiento global, no antes. Y finalmente, en el capítulo o los capítulos 21 y 22, 21 desde el versículo 2 hasta el capítulo 22, cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, esta tierra será reemplazada por cielos nuevos y tierra nueva, como dice la escritura, donde mora la justicia. ¿Amén? Entonces, a grandes rasgos, ahí tenemos las 4 divisiones generales, desde el capítulo 20 hasta el capítulo 22, versículo 21, donde vamos a terminar el libro de Apocalipsis. El primer tema que nosotros vamos a ver de estos 4 eventos es el reino de Dios. El reino de Dios. Y este reino va a suceder cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. De más está decirle, hermano, que este capítulo 20 es uno de los capítulos más difíciles de la palabra del Señor, y no porque el Señor lo haya hecho difíciles para nosotros, porque la misma palabra Apocalipsis significa descorrer el velo, revelar algo, y el Señor no quiere que a nosotros se nos ponga difícil entender esto, sino que lo ha dado con una claridad total para que lo entendamos. Desafortunadamente, los receptores de la palabra del Señor y de pronto hombres ilustrados en la Biblia han hecho diferentes posturas o han levantado diferentes doctrinas respecto especialmente a los 1000 años y han permeado la centralidad de la palabra del Señor. De eso quiero hablar un poquito, avanzando ya esta enseñanza, que creo que nos ayudará enormemente a entender ciertos conceptos de la Escritura para muchas veces darnos cuenta por qué escuchamos predicaciones a través de la televisión, por video, y de pronto de grandes predicadores, de elocuentes predicadores de la Biblia,
y que están diciendo algo diferente de pronto de lo que nosotros hemos aprendido. Y es justamente por esta divergencia de doctrina que se levantan de la palabra del Señor y especialmente del capítulo 20 de Apocalipsis. Por lo tanto, no es sencillo predicar esto. Y bueno, saber, ¿no es cierto?, que esta primera partecita tiene que ver con el reino de Dios. Nuestro Señor, estando con los discípulos, le enseñó a orar, y una de las oraciones importantísimas que Él le enseñó decía que oraran: venga tu reino. Amén. ¿Dónde está esa oración? En el Padre Nuestro. Al final de la oración dice: venga tu reino. Y justamente la venida del reino está en el capítulo 20. Aquí se va a cumplir la oración que millones de cristianos a través de las edades, desde el primer siglo hasta este siglo, siguen orando que venga el reino del Señor. Entonces, en el capítulo 20 se va a cumplir, está la respuesta de esta oración, de esta petición. Ahora, la venida del reino, es decir, este capítulo 20, desde el versículo 1 al 10, lo vamos a dividir en tres partes. La primera de ellas, la información de Satanás, y podríamos denominar como subtítulo la gran cadena, del versículo 1 al 3, que creo que es lo que en esta oportunidad alcanzaré a predicar. La próxima vez vamos a ver una información sobre los santos y el programa o los programas de resurrección. Por eso no es sencillo también incluirlo en esta oportunidad, porque hay que hablar de los programas de la resurrección y también del reino milenial, cosa que el Apocalipsis no lo toca. Pero por los libros proféticos nosotros tenemos un cúmulo de información de todo lo que es el reino milenial. Y luego, al final, vamos a ver, porque hay información del versículo 7 hasta el versículo 10 de una gran revuelta que va a haber al final del reino milenial, y eso lo veremos desde el versículo 7 al 10. Entonces tenemos una gran cadena, tenemos un gran reinado y tenemos una gran revuelta. Son los tres temas que vamos a tener, pero ya he dicho que hoy día solamente vamos a ver la gran cadena. Amén. Vamos entonces al versículo primero. Vamos a leer los tres primeros que corresponden a esta primera partecita, y luego, como siempre, vamos a ver algunos detalles. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser
desatado por un poco de tiempo. La semana pasada nosotros empezamos a ver que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, Él, nuestro Señor, se deshace de una Trinidad diabólica establecida por Satanás el diablo y que ha estado molestando desde siempre, especialmente desde que el pecado entró a la raza humana, pero esta Trinidad ha tenido su mayor instancia al final de los tiempos y en el tiempo de la tribulación. Y viene el Señor en su segunda venida y toma al anticristo, toma al falso profeta, ¿y qué hace con ellos? Recuerden que al final de la reunión hay premio, ¿sí o no? Los lanza al lago de fuego, al infierno. Ahora, debemos de entender que el libro de Apocalipsis tiene varios simbolismos y no necesariamente puede ser un fuego o un lago de fuego, sino para que nosotros nos hagamos la idea que es un lugar de tormento extremo, hermanos. Y dice que ambos personajes fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Es decir, en el momento del juicio que Dios va a hacer a esta Trinidad diabólica, simplemente va a provocar en ellos una, no sé, tal vez en palabras no sabias, decir un cambio en su estructura, de tal manera que van a poder soportar el hecho de estar en ese lago de fuego, porque dice la Escritura que ellos estarán vivos. Y después del milenio los vemos que siguen vivos. Por lo tanto, es un lugar de tormento, no es un lugar de aniquilación como dicen las sectas. Ahí están dos integrantes de la Trinidad diabólica. Sin embargo, en el capítulo 20 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió, apresó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y la semana pasada dábamos un pensamiento precioso de cómo el diablo en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo quiso separar la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, especialmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo tentó para que él no obedeciera la voz del Padre. Sin embargo, al final de los tiempos, la victoria es de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la razón? Esta Trinidad satánica que ha operado fuertemente, especialmente al final de los tiempos, es separada. Y dos de ellos se van al infierno, al lago de fuego. Y el tercer integrante, el más importante, dice que fue arrojado al abismo, a un lugar diferente. Bien, vamos a ir mirando el texto bíblico. Vi un ángel, versículo 1, vi un ángel, vamos al versículo 1, vi un ángel que descendía del cielo. Ahora, varios estudiantes de la Biblia especulan quién podría ser este ángel. Algunos dicen el Señor Jesucristo, pero
Aparentemente no es él, es un ángel de los muchos ángeles poderosos que están en la corte celestial. Y la Escritura dice que este descendía del cielo con la llave del abismo. Este ángel tiene una llave. Recuerde que hay figuras en el libro de Apocalipsis. Nosotros no tenemos que pensar, a ver, este trae una llave, sino lo que implica la llave, que en este caso es para abrir un lugar llamado el abismo. En algunas escrituras se habla de un pozo sin fondo. Y creo que este abismo se refiere al lugar del encarcelamiento de ciertos ángeles caídos. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que estudiamos en el capítulo 9 de Apocalipsis, versículos 2 y versículo 11. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y el versículo 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Bueno, en este quinto juicio, nosotros notamos, e inclusive yo traje una ilustración donde se abre un forado, para entenderlo mejor, y potestades diabólicas emergen a la superficie de la tierra en ese tiempo de la tribulación. Bueno, al parecer este es el mismo abismo que donde Satanás ahora va a ser confinado, y este ángel de Dios tiene la llave de ese lugar para abrir ese abismo o pozo sin fondo, para confinar a Satanás por 1000 años. Ahora, si nosotros seguimos mirando el texto bíblico, dice que y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Una gran cadena en la mano. En el original dice una mega cadena. De nuevo, este es un simbolismo, pero implica que se requiere una fuerza, una autoridad, un poder extraordinario, sobrenatural, para también ahora apresar a Satanás. Quiero llamar vuestra atención en esta partecita, ya que mucha gente de la cristiandad, compañeros de milicia, creen que pueden derrotar a Satanás con su poder, con su autoridad o con ciertas acciones que de pronto hacen, pero decirles que para confinar a Satanás al abismo se requerirá la obra de un poderoso ángel de Dios con una mega cadena, no una cualquier cadena, una mega cadena enorme. Y obviamente, cuando comprendemos esto, entendemos que el poder de Satanás nos supera. Alguien ya tal vez se estará enojando conmigo por lo que voy a decir, por lo que estoy diciendo, pero
luego usted va a lograr entenderme. Porque muchas veces los cristianos, y algunas veces en la ignorancia, copiamos lo que hacen otros que son más ilustrados que uno. Y queremos derrotar al diablo con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades. Yo me acuerdo en una oportunidad, una congregación de como 1000 hermanos cantaban: huye Satanás, ándate de aquí. Otro hermano lo escuché cuando dijo: yo si veo al diablo le pego una patada y lo mando, lo asesino. Y expresiones de esta índole nosotros escuchamos en el pueblo cristiano a todo nivel. Hermanos amados, es la razón que si nosotros miramos la palabra del Señor y sabemos que estamos en una cruenta lucha contra los poderes diabólicos, contra Satanás el diablo, con razón el Señor nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Porque no es una guerra personal de nosotros, no es que voy a pisotear al diablo, no es que por mi capacidad yo lo voy a vencer o le voy a dejar un ojo morado, sino que, hermanos, nosotros estamos en un lugar de victoria cuando estamos dependiendo de nuestro Señor, hermano. No podemos combatir al diablo con elementos humanos. Él es mucho más poderoso que nosotros. Y el versículo 2 dice, y vamos a ahondar un poquito en esto que estoy diciendo, porque parece que no estamos muy convencidos. Pastor, yo venía justo para derrotar al diablo. Detrás de nuestro Señor, en dependencia de Él, en comunión con Él, somos victoriosos. Pero no en nuestra guerra, hermanos. No es nuestro pisar al diablo. Mire lo que dice el versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahora de nuevo hay figuras idiomáticas en el texto bíblico que nos ayudan a entender otros sinónimos de la capacidad del diablo. Dragón, la serpiente antigua. Imagínense lo que entendían Juan, por ejemplo, y los escritores de la Biblia cuando hablaban de dragón. Dragón, un animal de gran poder. Entonces, un sinónimo de Satanás es que tiene mucho poder. Y también dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua. Y la serpiente, un animal astuto, porque Satanás es astuto y bueno para engañar, hermanos. Génesis capítulo 3. Pero como la Biblia nos deja todo con claridad, si alguien no logra entender quién es el dragón, la serpiente antigua, nos dice rápidamente quiénes son. Dice que es el diablo y Satanás. Bien. Y dice que este diablo, Satanás, lo ataron y lo ató, que el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo ató. Ahora, es la razón, hermano, que el diablo no quiere que tú escuches el libro Apocalipsis, no quiere que lo leas y no quiere que lo entiendas,
Porque aquí en el libro de Apocalipsis dice que Satanás será atado. Y él no quiere que nosotros entendamos que él va a ser atado, porque aquí se está anunciando su perdición, hermanos. La perdición de Satanás. Y por eso muchos cristianos, no me predique Apocalipsis. Bueno, gracias a Dios, nuestra iglesia que ya hemos predicado por segunda vez el libro de Apocalipsis verso a verso completo. Y vamos a terminarlo. Pero hay lugares que no me predique, porque el mismo diablo no quiere que los cristianos sepan que a él se le va a acabar la autoridad que ha tenido siempre, hermanos. Siempre. Satanás siempre ha tenido autoridad terrenal sobre la tierra. Y actualmente el diablo no está atado. Por eso hay expresiones en la Biblia que son, o expresiones de los cristianos que dicen te ato. Pero el diablo está libre, hermanos. La Biblia dice en Juan 12:31 que es el príncipe de este mundo. En 2 Corintios 4:4 dice que es el Dios de este siglo. En Efesios 2:2 dice que es el príncipe y la potestad del aire. En Efesios 6:12 dice que es quien lucha contra los creyentes. En 1 Pedro 5:8 dice que él anda como el león rugiente buscando a quien devorar. En 1 Juan 5:19 dice que todo el mundo está bajo su poder. ¿Hay alguna nación de la tierra que esté exenta del poder de Satanás? La Biblia dice que todo el mundo está bajo su poder. Y así ha sido desde la caída del Edén hasta hoy. Él ha controlado los reinos del mundo, pero en el Apocalipsis tenemos una excelente noticia, porque en el capítulo 11, versículo 15, dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos. Ahí tenemos que empezar a emocionarnos un poquito. ¿Ah? Tenemos que empezar a emocionarnos, porque esto no ha sucedido hasta ahora, hermano. No ha sucedido. Diga conmigo, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Satanás está siendo desalojado de un reino que él tomó, que no le pertenecía, y ahora está llegando al que verdaderamente Dios ha colocado como rey en este mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. En esta etapa del tiempo, al final de los tiempos. Ahora, hay muchas verdades preciosas y el libro de Apocalipsis suena mucho como el libro de Éxodo, entre otras cosas. Por ejemplo, usted ve en el libro de Éxodo, en las plagas que vienen sucediendo en Egipto, en Éxodo ve en el capítulo 9, úlceras. En Apocalipsis lo ve eso en la primera copa, Apocalipsis 16, 1, 2. También ve la primera plaga, ríos de sangre, en Éxodo 7, 19 al 21. Eso lo ve como paralelo en la tercera copa de Apocalipsis, capítulo 16, del 4 al 7.
Ve también la novena plaga, que es la oscuridad, en Éxodo 10, 21 al 23. Eso también lo vemos en la quinta copa de Apocalipsis, en el capítulo 16, versículos 10 al 11. Vemos también la plaga de las ranas, la segunda plaga en Éxodo 8, 26, y eso también lo vemos en la sexta copa, Apocalipsis 16, 3, y vemos la séptima plaga, granizos, Éxodo 9, 22 al 26, igualmente lo vemos eso en la séptima copa de Apocalipsis, capítulo 16, 17 al 21. Es difícil, no es difícil, es casi imposible estudiar el Apocalipsis sin notar el paralelismo con el Éxodo. Porque el Apocalipsis trata el mismo tema de Éxodo, pero de manera global, de manera mundial. Entonces ahí hay un tremendo paralelo. En el Éxodo, Dios libera a su pueblo después de 400 años de esclavitud en Egipto, y después de todo este tiempo de tribulación, el Señor liberta a los suyos, no después de 400 años, sino no sabemos cuánto va a ser el límite cuando Él venga, pero lo liberta por la eternidad sin fin. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Finalmente, el diablo es caducado, es expulsado, es apresado, y ahí viene sobre la tierra la respuesta a la oración: venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros el reino del verdadero rey, del ungido del Señor, como dice el Salmo 2, y pondré a mi ungido en el monte de Sión. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros empezamos a entender esto, nos salva de muchas tonterías o de situaciones, de personas, por ejemplo, que andan atando a Satanás. Cuando personas dicen yo te ato a Satanás, hermano, lo que nosotros debiéramos pedirle al Señor humildemente en oración por protección dentro de este mundo de Satanás. Que el Señor nos proteja, que el Señor nos dé gracia, que nos dé sabiduría y que nos sometamos a Dios. Porque Santiago 4:7 dice: sométase pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Esa es la verdadera guerra espiritual, hermano, no la otra de andar pisoteando. Hay que someterse a Dios, resistir al diablo, y el diablo huirá de nosotros. También Primera de Pedro, resistirlo firme en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se están cumpliendo en vuestros hermanos en el mundo. Efesios 6:13, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. ¿Ve que cambian los conceptos de pronto que usan los cristianos? Guerra espiritual, seminario de guerra espiritual. Entre más fuerte golpea el suelo, más lo derrota. Y si no estás en dependencia del Señor, eres un derrotado, eres un perdedor. Porque Satanás, hermanos amados, no hay que ir a enfrentarlo. Nosotros no tenemos que ir a la ofensiva, sino a la defensiva, porque el que lo va a derrotar es nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Y un ángel poderoso, de los más poderosos ángeles de la corte celestial, va a tener que usar una mega cadena para atarlo, para confinarlo en el abismo, como nos dice la palabra del Señor. Ahora, Satanás está siendo derrotado de manera progresiva. Hermanos, está siendo derrotado de manera
progresiva por el poder del Señor. Número 1, fue expulsado del cielo. Isaías 14, 12, 15, para los que anotan. Ezequiel 28, 12 al 17. Otra derrota progresiva de Satanás en el Edén, Génesis 3, 15. No tengo tiempo, hermanos, para explicar estos textos que para ustedes deben ser muy conocidos. También otra derrota progresiva de Satanás en el mundo antidiluviano, primera de Pedro 3, 19 al 20. Después en la cruz del Calvario, Juan 12, 31, 16, 11, Colosenses 2, 15, Hebreos 2, 14, primera de Juan 3, 8. Después en el punto medio de la tribulación, Apocalipsis 12, 9. Después al comienzo del milenio, es decir, donde estoy predicando yo ahora, otra derrota de Satanás. Y finalmente, al fin del milenio, en 2010, donde se concluirá la carrera vil de Satanás. ¿Cuándo concluye la carrera vil de Satanás? Concluye en 2010, que lo vamos a ver en otra oportunidad. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, esta es la vil carrera de Satanás desde siempre, pero que la derrota de él ha sido progresiva, traída como consecuencia del poder del Señor, hermano. Es importante saberlo. Y él será atado para que no engañe a las naciones durante 1000 años. Que el Señor nos bendiga. ¿Ah? Bueno, en el lago de fuego terminará. Y aquí también dice que será atado. Ya estoy casi por terminar. Qué bueno, pastor, que son 3 versos, ¿no? Les dije que es imposible terminar o avanzar más. Y dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí, hermano, en el milenio, todo lo que es el milenio, empiezan los problemas doctrinales de muchos conglomerados, de buenos creyentes, de estudiantes brillantes en la palabra del Señor, porque algunos dicen, no son 1000 años. No son 1000 años. La Biblia dice enfáticamente que es 1000 años. Y esa expresión, hermano, usted la puede notar que se recalca 6 veces desde el versículo 2 hasta el versículo 7. Y usted la puede subrayar en la Biblia de papel. Oh, me acordé de la Biblia. De la Biblia de papel. Y puede ver que 6 veces se habla de 1000 años. Es decir, hermanos amados en el Señor, es un tiempo limitado. ¿Y por qué digo que aquí empiezan los problemas con las diferentes escuelas teológicas? Porque según la escuela teológica, y esto es importante, tal vez nos vamos a salir un poquito del texto bíblico, pero es importante, hermano, saber y conocer esto, para cuando usted esté delante de la tele y diga, qué lindo predicador, cómo me tiene emocionado, porque todo está tan bueno acá, y estamos conquistando el mundo, y la iglesia del Señor, y en fin, y uno dice, pero eso no cuadra con lo que dice la Biblia. Pero toda la gente emocionada, excitada por lo que está escuchando. Bueno, decirles que hay algunas posturas bíblicas diferentes, especialmente al milenio y al tiempo de adoración. Por eso quiero hacer el énfasis en los 1000 años de duración. Bueno, una primera escuela o postura
o más que postura, lo que nos dice la palabra del Señor es una que se denomina premilenialismo. Premilenialismo. Que Jesús regresa primero, milenio, antes del milenio. Esta es la doctrina que profesa la Iglesia Cristiana Vida. Nosotros somos premilenialistas. Y no hay que estudiar teología, ni hay que ser doctores en teología para saber que el regreso de Cristo está en el capítulo 19, y le dije que acá ya teníamos la cronología del final de los tiempos, y que en el 20 está el regreso del Señor. Es decir, el 19 precede al 20. Jesús regresa y luego viene el reino. ¿Se entiende? Si le preguntan qué aprendiste hoy día en la iglesia, que primero está el 19 y después el 20. Y a eso vaya a la iglesia. Mire, fuera de nosotros están los amilenialistas. Los amilenialistas es una postura que viene desde el siglo IV, y no le quiero decir, hermano, los promotores de esto, porque usted se va a desmayar. Y no le voy a decir. A lo mejor si se gana el premio podríamos después decir. Bueno, afirma que no va a haber un reino milenial. Oiga, la televisión, el YouTube, esos predicadores que están ahí, que son famosos, la mayoría son amilenialistas, y que ellos afirman que no habrá un futuro reino milenial, que ya nosotros estamos viviendo en el milenio, que con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y con su segunda venida, ese periodo de tiempo es el milenio. O sea, que ya estamos viviendo en el milenio. Eso dicen los amilenialistas, que estamos viviendo en el milenio. Es decir, ya no son 1000 años, ya han pasado más de 2000 años. Por eso estoy haciendo énfasis solamente en la palabrita, y Satanás y lo ató por 1000 años, y 6 versículos hablando de 1000 años. Pero los amilenialistas dicen que desde la primera venida del Señor hasta su regreso está el milenio. Un buen estudiante de la Biblia dijo: si nosotros estamos viviendo ya en el reino del Señor acá en la tierra, yo debo estar viviendo en un barrio marginal. Si este fuera el reino, hermano, y lo promulgan a diestra y a siniestra, que ya estamos viviendo en el reino. Pero ¿cómo vamos a estar viviendo en el reino si la palabra del Señor en el libro de Isaías, hablando del reino milenial, dice que si una persona muere a los 100 años, las personas van a quedar asombradas y van a decir: pero ¿cómo fue posible que esta persona muera tan joven? Porque en el milenio la vida, hermano, será aproximadamente de 1000 años. Entonces ahí no nos cuadra, y por eso quiero decirle que la próxima vez va a venir el próximo domingo. Que bueno, invite a otros para que se vayan así con medio nerviosos. No, pues queremos ver el milenio, porque el Apocalipsis no habla del milenio, habla en el título, pero lo desglosan los libros proféticos, y es extraordinario. Entonces, los amilenialistas dicen: no, nosotros estamos viviendo en el milenio. Ahora, hay un pariente de los amilenialistas. ¿Quiénes son? Los postmilenialistas. Enseñan prácticamente lo mismo, pero que el cristianismo es el progreso más grande que hay en el mundo.
y que la iglesia del Señor en este tiempo será tan buena que nosotros, sin la necesidad del Señor, vamos a poder establecer el reino del Señor antes que Él venga. De tal manera que cuando venga por segunda vez, el Señor va a decir, oh, se pasaron, tremenda pega que hicieron. Y ahí vienen doctrinas como los 7 montes, donde la iglesia tiene que conquistar, no sé, los gobiernos, tiene que conquistar la educación, tiene que conquistar la política, los deportes y una serie de doctrinas, hermanos, que usted escucha, pero todos los días. Y donde le hacen ver que la iglesia está prácticamente arrasando en el mundo porque está instaurando el reino milenial. Eso se llaman postmilenialistas. Hermano, ¿el mundo se va a arreglar? La Biblia dice que irá de mal en peor, hermano. El único que va a tener poder para hacer un reino como Él quiso tenerlo siempre es nuestro Señor Jesucristo, cuando ate a Satanás, el diablo, hermano. Y Satanás anda como león, diga conmigo, Satanás el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces ahí hay una serie de problemas con estas personas del postmilenialismo, porque tienen que predicar la justicia social, uno de los primeros temas que predicar la justicia social, la salud para todos, porque estamos arreglando el mundo. Entonces se meten en esa área, hermano, y se escuchan sermones que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra del Señor, la gente feliz de la vida, porque estamos logrando tanta cosa. Pero diga conmigo, el verdadero reino lo instaurará nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta por qué somos milenialistas? Calza con la palabra del Señor, hermano. Calza con la palabra del Señor. ¿Se imagina que nosotros pensáramos que estamos viviendo en el milenio? Ya nos saltamos los 1000 años, ya llevaríamos 2000 años. Sería una locura. Y como dijo ese estudiante de la Biblia, hoy estoy viviendo en un barrio marginal, si este es el milenio. Porque el milenio, hermano, es algo precioso, porque el que gobernará el mundo es nuestro Señor Jesucristo. Ahí verdaderamente habrá justicia. Amén. Llegamos al versículo 3 y terminamos. Solamente lo voy a leer. Y voy a leer hasta el final. Pónganse en pie, hermano, por favor. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Ve? Las naciones hoy día están siendo engañadas por Satanás el diablo. ¿Y cuándo nos las van a engañar? Cuando él sea atado, prendido por esos 1000 años, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿A quién se le ocurre desatar al diablo? La soberanía de Dios, hermano. ¿Y por qué lo hace Él, hermano? Porque Él va a usar al diablo para sus propósitos, porque el Señor es nuestro vencedor, hermano, el que dirige los destinos de la humanidad. Por lo tanto, Él lo va a soltar para seguir cumpliendo sus propósitos por un poco de tiempo. Y luego el plan de resurrección, que lo vamos a ver el próximo domingo, si el Señor nos regala vida y si Él no ha venido antes a buscar a alguien en particular o a la iglesia. Amén. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Tenemos que hablar del plan de resurrección, porque ahí hay resurrecciones en diferentes etapas. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, los que murieron lejos del Señor no vivieron, no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Y hablando de los salvos, dice, esta es la primera resurrección. Y el 6 termina diciendo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, la muerte eterna, la total separación con Dios, ¿no es cierto?, no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Cómo termino? Voy a terminar con el Evangelio, que es lo mejor que nos conviene. Voy a terminar con el Evangelio. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. La primera resurrección, hermano, es la que... no quiero avanzar para no complicarle, pero es la que vamos a tener nosotros. Bienaventurados los que participan en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y ahora los otros, los que no conocen al Señor, dice que no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Pero la iglesia resucita 1000 años antes. ¿Se entiende? Y lo otro, los no creyentes resucitan después del milenio. ¿Cómo nosotros podemos estar en la primera resurrección? Ahí está el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Creer en Jesucristo, creer en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, que Él murió por nuestros pecados, que Él fue enterrado, que Él resucitó al tercer día, que Él vive para siempre, que Él es el Señor de nuestra vida. Si usted cree en el Señor Jesucristo, entrega su corazón a Él, tiene parte en la primera resurrección. ¿Hay alguien en esta hora que se va a quedar hasta después del milenio? Esa es la muerte segunda, el juicio terrible. Pero tiene la posibilidad en un milimésimo de segundo de pasar de ese estado a la primera resurrección. Entrega tu corazón a Cristo, Él en esta hora te está llamando. Cierra sus ojitos. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias por la palabra que tú nos tenías en esta hora, esta introducción que hemos dado, Señor, acerca de tu reino. Y toda la iglesia, todos los cristianos de todos los tiempos han orado, venga a nosotros tu reino. El reino viene, Señor, cuando Satanás, el diablo, va a ser atado por 1000 años. No nos imaginamos del reino precioso que tú nos vas a hacer participar. Será algo maravilloso, será algo extraordinario y tendremos también un rol protagónico. Gracias, gracias, Señor, porque cuando tú nos llamaste pudimos responder al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que en esta hora, si hay amigos, hermanos, en esta congregación o en nuestros oyentes, que si no están en Cristo, sepan que van a resucitar después de los 1000 años. Pero si vienes en la fe a Jesucristo, resucitarás antes del milenio
para ser rey y sacerdote con el Señor. Bendito Dios para siempre. Obra, trabaja en la vida de cada uno de nosotros en esta hora. Y a los que por tu gracia, Señor, estamos dentro de la fe, llénanos de gratitud, Señor. Llénanos de gratitud, Señor, que podamos servirte con temor y temblor, que podamos, Señor, amarte de todo corazón, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y que tú nos llamaste para no conquistar el mundo, sino simplemente para hacer luz y sal en la tierra, para contener el pecado y para que mucha gente no resucite después del milenio, sino que resucite antes para reinar contigo en esa nueva etapa del reino tuyo. Te damos gracias, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones, grábala en cada uno de nosotros y llénanos de gratitud y de gozo por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios.